Saludos mis camaradas Arks, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la segunda parte del sexto capítulo. De una vez adelanto que en esta ocasión va a ser más un capítulo de lore complementario, ya que la historia principal en esta ocasión es exageradamente corta. Avisados están, así que comenzamos. La historia comienza con los líderes de cada región dando informes acerca de las patrullas. De momento no hay avistamientos de Starless en las otras regiones, y Crawford deja en claro que no está conforme con la manera en la que estamos trabajando ahorita, por lo que propone que los equipos de reconocimiento tienen que estar conformados por un miembro de cada región, ya sea para diversificar tácticas, como también para ampliar nuestras perspectivas. Y ya que toca el tema, nos comenta que Manon se unió al equipo de reconocimiento de Aelio voluntariamente. Tanto nosotros como Aina estábamos felices de que Manon por fin ya no esté en custodia y formar otra vez el trío dinámico. Y Crawford nos baja los ánimos debido a que tanto Aina como nosotros todavía tenemos los deberes que nos asignó en la parte pasada. Kuren, al saber que Manon estaría en el equipo de Aelio, se voluntaría para ser el líder de ese equipo, confiándole a Kanui la logística del campamento de Stía. Más tarde, después de mucho tiempo, por fin nos reencontramos con Manon. Vemos que tiene un nuevo traje y en sus palabras, el traje anterior estaba asociado a los Ars Resurgentes y ella busca cortar toda relación con esa facción. Y como diría Patricia Estrellas, ¡por fin podemos ver sus orejas! ¿Por qué hago tanto revuelo con esto? Porque verán, desde la salida de Cabaris, en la página oficial habían sacado información acerca de todos los personajes y en el caso de Manon, al ver que decía que era una elfa, pues todos nos sacamos de onda. Volviendo a la historia, Aina andaba muy ansiosa de por fin poder platicar con Manon y ponerse al día. Pero Manon no puede, ya que en breve se tiene que reunir con su nuevo equipo, aunque no niega que ella está nerviosa, ya que desde su punto de vista puede notar el resentimiento que todos le tienen por su antigua relación con los Ars Resurgentes. Guren llega para notificarle a Manon de que ya es hora de que se reúna con su equipo, y apenas se va, Guren de inmediato nos confiesa que alcanzó a escuchar parte de la conversación, y no niega que tiene sentimientos encontrados respecto a ese tema. Por supuesto, es consciente de que si no fuera por Manon, no hubiéramos sobrevivido en Stía, y además nos debe una, y por ese motivo Guren nos promete que hará todo lo posible para que Manon no sea discriminada injustamente. Momentos después de que Guren se va, Aina definitivamente no confía en él al 100%, y propone que, cada que podamos, hay que vigilar a Manon por si acaso. Y bueno, aquí se acaba la historia principal entre comillas. ¡Hey! Les advertí que iba a ser poquito. Ya empezando con el plato fuerte, las historias complementarias. En nuestra primera historia, Guren escolta a Nadre a la fábrica de Stía, ya que ella quería ver personalmente la fábrica, y efectivamente, es tal cual igualita a la que hay en Retem. Vuelven a tomar el tema de que los Dolls siguen siendo una amenaza y hay que encontrar la manera de desactivar las fábricas. Pero, en confirmación de los Lesielianos, las fábricas que están en Stía y la de Retem no son las únicas. Resulta que hay muchísimas, y qué les digo, muchísimas fábricas a lo largo de Alpha, principalmente fábricas submarinas. Si hubiésemos llegado a ver estas fábricas, lo más seguro es que serían igualitas a la planta Neuse. Es decir, que todo el mapeado es básicamente un cubo gigante. Y recordando el tema, Guren se acuerda que cuando era joven, el oeste de Aelio solía tener bastante actividad Doll, tanto como una zona de combate, principal motivo de por qué el pueblo de Aelio se fundó. Pero en cuanto a por qué la actividad se calmó radicalmente en los últimos años, ahí Guren no está seguro si Sefeto tal cual decidió que, hey, se estaba pasando. O la segunda, que simplemente la fábrica que está cerca del oeste de Aelio, por motivos aleatorios, dejó de funcionar. En cualquier caso, tanto Nadre como Guren se plantean el objetivo mínimo de encontrar la manera de que los Dolls ataquen a los Starless. Ahora vamos a pasar con Crawford, quien comparte su historia con varios personajes. El primer caso es esta Aina, quien le estaba preguntando a Crawford acerca de qué avances han tenido con toda la inteligencia que Manon les dejó en el final de temporada. A lo que Crawford responde, aún con la ayuda de los Leselianos, el avance es muy pero muy lento, ya que prácticamente lo que Manon les dejó fue 500 años de información. Sefeto desde el principio estuvo liderando toda la operación de Alpha, y dada su dedicación, para Crawford una cosa es segura: Sefeto originalmente nació siendo cualquiera de las otras tres razas, y debido a que él siempre fue consciente de que el proyecto de Alpha le iba a tomar siglos, fue el por qué escogió convertirse en un cast para alargar su vida. La preparación de Alpha, la guerra contra los Dolls y sobre todo, la lucha contra Dark Fax fueron acontecimientos que él prácticamente planeó y todos sufrimos por ello.
aunque claro, nadie lo puede perdonar por lo que hizo. Sin embargo, Crawford comprende el por qué hizo todo, y ahora estamos preparados para cualquier cosa que nos lancen los Starless. Ya en su segunda y tercera cinemática, esta vez con Faria, nos comparte todo lo que sabe acerca de los Starless, contado de primera mano por Zefeto. Empezando por la primera pregunta: ¿cuándo fue el primer contacto que tuvimos? Y ella responde: todo comenzó hace 500 años. Los Starless repentinamente aparecieron y atacaron varios sistemas aislados, y por la ubicación, los científicos en aquel entonces llegaron a la conclusión de que los Starless vinieron más allá de nuestro espacio de existencia, y debido a que la resistencia era mínima, ellos tuvieron vía libre para su destrucción rampante. Zefeto en aquel entonces dirigió una de las muchas resistencias que había durante aquella guerra. Sin embargo, entre más se desenvolvía el conflicto, Zefeto no solo se dio cuenta de que la fuerza militar de los Arks era un chiste, sino también que nuestra propia afinidad fotónica, nuestros propios poderes, se habían menguado tras siglos de paz. La razón de por qué Zefeto hacía tanto hincapié con respecto a la fuerza de aquel entonces es porque él siempre fue muy aficionado a la historia. Verás, hace 1000 años, los Arks tenían una fuerza militar y una afinidad fotónica digna de leyendas. Éramos la envidia de cualquier civilización. Y eso era debido a que en aquel entonces los Arks andaban en un constante estado de guerra. Algunos especulan que Faria en esta parte se pudo haber referido tal cual a la guerra contra los Luminmex, pero es mucho más probable que ella se estaba refiriendo al conflicto en general que los Arks tuvieron contra los Darkers. Y bueno, ya continuando con la historia, la guerra de hace 500 años estaba tan intensa que de un momento para otro, ¡pum!, los Starless repentinamente desaparecieron. Sacado de onda, Zefeto personalmente investigó qué pasó. A simple vista, no se vieron señales de que ellos se retiraran, e investigando otros aspectos, Zefeto se dio cuenta de que en los puntos donde habían detectado inicialmente los Starless había residuos de distorsiones de espacio-tiempo, y al seguir el patrón es el por qué se dio cuenta del intervalo de los 500 años. Lo preocupante de esto es que Zefeto está seguro que la distorsión que él vivió en su época era una distorsión pequeña, y la que estamos viviendo ahora es una distorsión grande, la cual aún está en desarrollo. Y después de haber compartido y profetizado el regreso de los Starless, Zefeto juntó a todas esas resistencias que combatieron y de ahí fundó los Arks Resurgentes. Y bueno, hasta aquí llegó toda la historia que Zefeto le llegó a contar a Faria. Crawford definitivamente se quedó con la impresión de que Zefeto no les contó toda la historia a los Leselianos, y por lo mismo dejan claro que uno de los objetivos es encontrar la manera de volver a Lesiel y revisar los aposentos de Zefeto. Ahí seguro tiene que estar la información que nos hace falta para combatir a los Starless. Antes de continuar, me gustaría explorar el comentario de esta Faria, el cual dijo que los Starless vinieron más allá de nuestro espacio de existencia. ¿Acaso se habrá referido a que los Starless vinieron del espacio entre galaxias? O, ya explicándolos desde una escala macrocósmica, lo que Faria quiso decir es que vienen más allá de nuestro universo. En este dibujo chafito que hice, imaginen que cada puntito dentro de ese círculo blanco es una galaxia, y los Starless en intervalos de 500 años poco a poco se fueron acercando a nuestro universo, lo que quiere decir que Alpha está ubicada en una galaxia fronteriza, es decir, una galaxia que está cerca de los límites habitables del universo. Y si me preguntan, a mí se me hace que Sega quiere volver a los Starless los tiránidos a escala macrocósmica. Pero en fin, ¿ustedes qué creen? Pasamos ahora con este Bruder, quien anda reflexionando en la playa donde había sido encontrado por primera vez. Tras saber el panorama del experimento de Alpha, todo cobra sentido para él. Tanto los Arks como los Leselianos no son más que herramientas que cumplían un propósito en el experimento de Alpha. Otro punto que toca es el tema de los Meteors. Resulta que ellos vienen más allá de Lesiel. Ni los propios Leselianos tienen la ubicación exacta. Es más, el término Meteor es algo que los propios habitantes de Alpha inventaron. Y ya que los Meteors son los sujetos de prueba, esta cinemática deja en claro que las interpretaciones que les di en el final de temporada, pues son tal cual canon. Es decir, que los participantes de cada experimento que ha habido en Alpha siempre han sido referidos como generaciones, que primera, segunda y tercera generación. Los Arks del presente son los nietos o bisnietos de la segunda generación, mientras que tu personaje y Bruder son de la tercera. Y ya que toca el tema, él es consciente de que nosotros somos otro boleto. Bruder había acudido con los Leselianos para ver si encontraba información acerca del origen de nuestro ADN, pero desafortunadamente ellos no tienen manera de investigarlo. Pasando a su última cinemática, esta vez con Ilma,
andaba actualizándonos con el tema de Lesiel. Los propios leselianos dijeron que si los llevábamos personalmente ahí, podrían guiarnos a los aposentos de Zefeto, en donde está toda la información que necesitamos para combatir a los Starles. E Ilma de una vez nos dice el teletransportador que él había reparado junto con Faria en el final de temporada. Ya valió, dalo por muerto. Pero afortunadamente para todos, encontraron una vía alterna para ir a Lesiel. Solo que hay un pequeño, o más bien enorme problema. Dicha vía alterna nos lleva a una simulación de realidad virtual, la cual constantemente cambia y de un día para otro ya no es igual. Se especula que pudo haber sido usada por la primera generación como parte de los entrenamientos exagerados, ya que, aparte de ver a los enemigos que ya conocemos, también tiene información de los antiguos enemigos de los Arks. Y vaya que son otra liga. En cualquier caso, ya se han enviado equipos de exploración a buscar el caminito que nos lleve físicamente a Lesiel. Y bueno, esas fueron todas las historias complementarias del día de hoy. Está claro que el objetivo es volver a Lesiel. Y si me preguntan, yo siento que en materia de historia principal, este fue el capítulo en el que hicieron un sacrificio. Pero bueno, la nueva información que se reveló valió la pena definitivamente. Y me cae que para cada nuevo tipo de misión que tengamos, Sega busca la manera de darle un argumento. Y bueno, aquí finalizo el video. Se despide su servidor Silo y hasta la próxima, mis camaradas Arks.